estamos viendo, y ahora sí que para cuando se restablezca esto, Silenciate. También. ok, estamos pues en la sesión 17 de la Iglesia en Casa. Reuniones de iglesia en el Nuevo Testamento. Habíamos visto la semana pasada, en Hebreos 10 del 23 al 25, que todos tenemos una profesión y esa profesión, la actividad principal de esa profesión es que nos congreguemos, porque cuando nos congregamos realizamos todas las actividades asociadas con la vida cristiana, con lo que enseñó Jesús. Todos los mandamientos de Cristo, los 260 mandamientos de Cristo, se pueden obedecer, se pueden guardar, se pueden aplicar en el contexto de reunirnos. De hecho, cuando tú evangelizas a alguien, haz de cuenta que ella no conoce a Cristo y yo le empiezo a hablar de Cristo, ya somos dos. Por eso es que Mateo 18 dice que la iglesia es donde están dos o tres congregados en el nombre de Cristo. Entonces, al yo estar congregado con alguien, yo estoy ejerciendo mi profesión y a medida que ejercitamos nuestra profesión, aumenta en nosotros la presencia de Jesús, la gracia de Dios, la provisión de Dios, la bendición de Dios, y eso trae como resultado que otros son atraídos y hay salvación para otros. Es cosa muy común y corriente hoy en día para los cristianos hablar acerca de ir a la iglesia. Para ellos esto implica asistir a un servicio religioso de la iglesia. Resulta interesante que ni ir a la iglesia ni servicios de la iglesia sean expresiones que encontremos en el Nuevo Testamento. Ambas hicieron su aparición siglos después de la muerte de los apóstoles. La razón es simple. Los cristianos primitivos no habían elaborado ningún concepto semejante al que tenemos hoy. No visualizaban a la iglesia como un lugar al que se pudiera ir, ni tampoco consideraban sus encuentros como servicios. Al leer el Nuevo Testamento descubrimos que los primeros cristianos tenían 4 tipos de reuniones. Bueno, primera, reunión de enseñanza. Estas eran reuniones especiales en las que los líderes, creyentes maduros, predicaban a una audiencia interactiva. La meta era plantar una iglesia desde cero, alentar alguna ya existente o instruirla en sana doctrina. Los 12 apóstoles llevaban a cabo estas reuniones en los atrios del templo en la época del nacimiento de la iglesia en Jerusalén. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Perdón, Pablo llevó a cabo el mismo tipo de reuniones en la escuela de Tirano, cuando estableció la iglesia en Éfeso. Dice en Hechos 19, del 9 al 10, 20, 27 y 31, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y luego Pablo les dice a los de Éfeso, porque no he rehuidos anunciarles todo el consejo de Dios. Y les dice, por tanto, velen acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí vemos que las reuniones apostólicas o las reuniones de enseñanza muestran 2 características principales. Una es que el obrero apostólico o el cristiano maduro, pues el que ya ha crecido espiritualmente, lleva a cabo la mayor parte del ministerio. La otra es que esas reuniones nunca son fijas y permanentes.
son temporales y apuntan a metas de largo alcance, es decir, a equipar a un equipo local de creyentes para que funcionen bajo la conducción de Jesucristo, sin la presencia de una cabeza humana. Efesios 4:11-16 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En 1 Corintios 14:26 vemos también esto. ¿Qué hay pues, hermanos? Les dice, cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Por esa razón, un apóstol siempre acaba dejando la iglesia para que la iglesia funcione por sí sola. Segundo, reuniones evangelísticas. Durante el primer siglo, fíjense, la evangelización por lo general tenía lugar fuera del ámbito de los encuentros regulares de la iglesia. Los apóstoles predicaban el evangelio en aquellos lugares que eran frecuentados por los creyentes. No creyentes. No creyentes, perdón. La sinagoga, en lo que se refería a los judíos, y el mercado, que es en relación con los gentiles, estaban entre los lugares favoritos para evangelizar. En Hechos 14, 1, 17, 1 y 4, 18, 4 y 19 dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, entraban a la sinagoga para evangelizar y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Luego dice, en Hechos 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y dice que allí algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. En otra ciudad dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Aquí está evangelizando, Pablo. Los encuentros evangelísticos eran planeados para el establecimiento de una nueva iglesia o para llevar a un crecimiento numérico a una iglesia ya existente. Esas reuniones se llevaban a cabo todo el tiempo en las casas, las plazas, el trabajo, el campo, etc. De hecho, cada cristiano entendió perfectamente bien el sentido de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué significa literalmente? Mientras más por la vida en el mundo, predica las buenas nuevas. O por donde quiera que vas, o sea, todos nos movemos de un lado para otro, por donde vamos, vayamos predicando la palabra de Cristo. Tercer tipo de reuniones que vemos en el Nuevo Testamento son reuniones para la toma de decisiones. En ocasiones una iglesia necesitaba reunirse para tomar alguna decisión importante. La reunión llevada a cabo en Jerusalén, que se describe en Hechos 15:2, nos lo muestra. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. La característica principal de ese encuentro era que todos participaban del proceso de tomas de decisiones y los apóstoles y ancianos jugaban allí un rol de ayudadores. Cuarto, reuniones de la iglesia.
Miren, esos eran los encuentros regulares de la iglesia. Serían el equivalente del primer siglo a nuestros servicios de la iglesia, entre comillas, del domingo a la mañana. Sin embargo, eran radicalmente distintos. La reunión de la iglesia del primer siglo contaba con una asistencia principalmente formada por creyentes. El contexto de Primera de Corintios, de los capítulos 11 al 14, lo hace muy claro. Aunque a veces había incrédulos presentes, ellos no marcaban el enfoque de la reunión. Y en Primera de Corintios 14, 23 al 25, Pablo da a entender que la asistencia de los no creyentes es ocasional y no regular. Lo dice así: si pues toda la iglesia está hablando, fíjense, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, está hablando de varias iglesias o de muchas iglesias en casas, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, o sea, está hablando de que se reunió la iglesia y algún curioso llegó. Ahora sí que accidentalmente, ocasionalmente o atraído por Dios, entró un indocto, un incrédulo. Dice, no dirán que están locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, o sea, no daban por hecho que iba a haber no creyentes, sino que había la posibilidad, no se les prohibía la entrada. Dice, si entra, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. A diferencia de las prácticas de hoy, esa no era una reunión en la que el pastor predicaba un sermón que todos los demás escuchaban pasivamente. La noción de un servicio de la iglesia estilo auditorio, enfocada en el sermón y dirigido desde el púlpito hacia las bancas, les era ajeno a los cristianos primitivos. De hecho, hay varias películas en donde se muestra por registros históricos cómo era. Los cristianos se evangelizaban en las plazas, en el parque, en los caminos, en las casas, y a los que creían los bautizaban o los llevaban a su casa o a un lugar donde había agua, pues público, y los bautizaban. Y cuando iban a la iglesia ya iban bautizados, aun cuando tuvieran un día o ese mismo día que los habían bautizados. De hecho, no se realizaban bautizos en las reuniones de iglesia, porque los bautizos se realizaban en todas partes, por donde la gente creía. Continuamos. El propósito de las reuniones de iglesia del primer siglo era la edificación mutua. En el día de hoy, el servicio eclesiástico semanal apunta a la adoración, a escuchar un sermón y, en algunos casos, a la evangelización. Pero en las iglesias del primer siglo, el propósito rector de las reuniones de la iglesia era muy diferente. La finalidad era la edificación mutua. Primera de Corintios 14, 26 nos dice, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. En Hebreos 10, 24 al 25 nos lo dice bastante claro, ¿verdad? Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Las reuniones habituales de la iglesia previstas en las Escrituras permitirían participar a cada uno de los miembros en la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miren, no existía un líder alrededor de quien giraba todo en la reunión. Nadie ocupaba un lugar central en el escenario, solamente un pastor. Miren, a diferencia de lo que se practica hoy, la enseñanza en las reuniones de la iglesia no era presentada por la misma persona semana tras semana.
En lugar de eso, todo miembro tenía un derecho, el privilegio y la responsabilidad de ministrar durante la reunión. El aliento mutuo constituía el sello distintivo de esas reuniones. El cada uno era la característica más sobresaliente. Además, cuando los cristianos adoraban a Dios a través del canto, no limitaban sus cánticos a la dirección de un grupo de músicos profesionales. En lugar de eso, la reunión permitía que cada uno condijera una canción. O según lo decía Pablo, cada uno puede tener un himno en la reunión. Como dice 1 Corintios 14:26, que hay pues, hermanos, cuando se reúnen, no dice algunos de ustedes o los líderes de alabanza, ¿no? O los que prepararon los cantos. Dice, no, dice, cada uno de ustedes tiene salmo, pero no solamente salmo, sino también doctrina, lengua, revelación, interpretación. Dice, hágase todo para edificación. Hasta las mismas canciones estaban marcadas por un elemento de mutualidad. No había un líder de alabanza designado, sino que cada uno espontáneamente y en orden podía compartir una canción. Lo mismo sucedía con la doctrina, la revelación, la interpretación, la enseñanza. Ahora, no hagas juicios anticipados. Dice, entonces las reuniones que hay los domingos en la mayoría de esas están mal. No, pero son reuniones de enseñanza, no son reuniones de iglesia. Eso es lo que tenemos que clarificar. Cuando uno solo habla y todos los demás oyen, esa es una reunión de enseñanza, de doctrina. No es una reunión de iglesia. Una reunión de iglesia conforme al Nuevo Testamento es cuando participan todos. Obviamente, si son 40, no pueden participar los 40. Por eso es que Pablo pone el orden, que es lo que vamos a ver ahorita en un rato. Consideremos las exhortaciones de Pablo. Colosenses 3:16. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Efesios 5:19 dice, anímense unos a otros con salmos, con himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y otra vez, Él, unos a otros. Constituía el elemento dominante de la reunión de la iglesia primitiva. Dentro de un formato tan abierto, los cristianos componían sus propias canciones de forma regular y les cantaban en las reuniones. ¡Qué genial! De igual manera, cada cristiano que recibía algo para compartir de parte del Espíritu Santo tenía la libertad de entregarlo a través de su don singular. 1 Corintios 14:31 dice algo muy interesante. Y todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. Esta es una versión del lenguaje actual. La Reina Valera dice, cada uno puede profetizar, todos pueden profetizar, uno por uno. A medida que Pablo descorre la cortina en 1 Corintios del 11 al 14, vemos que en las reuniones de la iglesia del primer siglo, cada miembro desempeña un papel activo. La libertad, la apertura y la espontaneidad constituían las señales distintivas de aquellas reuniones. El unos a otros se ve como el rasgo dominante. La edificación mutua es la meta principal. La participación de cada uno es esencial, involucrar a todos. Por supuesto, Pablo establece que todo debe hacerse decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo establece algunas reglas mínimas y lógicas, como la de no interrumpir al que está hablando, y que si alguien tiene algo de parte de Dios y quiere decirlo, debe esperar a que el que está hablando acabe y esperar su turno. O sea, todos deben participar, y entonces no, hay un orden, hay ciertas normas, y Pablo ahí dijo, ¿saben qué? No interrumpan al que está hablando, y si algo te da, cállate y espera tu turno, ¿no? Entonces,
Concluyendo, los cristianos hoy en día debemos seguir practicando estos 4 tipos de reuniones. Personalmente, yo durante 22 años asistí al primer tipo de reunión y es lo que la mayoría de los cristianos hacen en todo el mundo. Gracias a Dios, como los chinos ya son, ya están creciendo, se están multiplicando como conejos, hombre. Es increíble. Eso lo vamos a ver la próxima semana, cómo está la iglesia hoy, ¿no? Ya son bastantes millones, estamos hablando de más de 200 millones, y yo añadiría las iglesias en casa aquí en México y en otras partes, porque no somos los únicos. Hay muchísimos que Dios les ha ya mostrado y está despertando a muchos líderes en muchas partes que tenemos que hacer reuniones de iglesia. Pero la mayoría, podríamos decir, yo me atrevo a decir ahorita que dos terceras partes, pero ya para el 2030 los estudiosos, los expertos aseguran que 6 de cada 10 cristianos en el mundo, 6 de cada 10 cristianos en el mundo va a ser chino. China va a ser el lugar donde más cristianos haya, porque allí no hacen campañas evangelísticas porque las tienen prohibidas, pero evangelizan al estilo del Nuevo Testamento, en la calle, en el mercado, en el trabajo, etcétera, ¿no? Pero yo durante 22 años asistí a una reunión los días domingos donde había música dirigida por gente que se había pues preparado, y eso es algo hermoso, eso es algo precioso. Ahorita vamos a ver que no es así nada más porque sí, ahora sí que se tiene uno que organizar y tiene uno que asignar, bueno, para este domingo te tocan los cantos y para este domingo a ti y a ti y a ti y a ti. Otros lo hacen de otro modo, no hay una regla para cómo se haga, lo que sí es que deben involucrarse todos. Si son 40 los que se reúnen en una casa, pues debe darse la oportunidad a cada uno para que algún día haga una oración, para que dé una palabra, para que comparta un canto, para que dé un testimonio, etcétera, ¿no? Entonces, debemos sentarnos a escuchar la palabra de Dios de parte de hermanos más maduros y con buen testimonio. Eso es lo que están haciendo ustedes ahorita. Esta reunión del día jueves es una reunión de enseñanza de los maduros, cuando una persona predica o enseña y todos escuchan con atención. Estas reuniones son necesarias porque tenemos que ser enseñados, tenemos que ser, ahora sí que establecidos en la sana doctrina. Entonces, no hay que descalificar o decir todos están mal. No. El problema es que en las reuniones de enseñanza de los domingos se predica, y de acuerdo a lo que acabamos de ver, la predicación o la profecía, que es lo mismo en el Nuevo Testamento, está para darse en la reunión de iglesia, ¿no? Entonces, podemos nosotros predicar en una reunión de enseñanza, sí, pero debería ser el factor común o lo que más sobresalga la enseñanza. Pero también, fíjense, aquí es donde viene el balance. También los maduros espirituales, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que están ejerciendo sus dones, deben sentarse y escuchar con atención a los nuevos creyentes y a cada hermano que recibe algo de parte de Dios. Esa es la reunión de iglesia, porque si Blanquita y yo ya voy a cumplir 40 años sirviendo a Cristo, no por eso soy mejor o no necesito la palabra más que alguien que apenas está empezando y que recibió a Cristo hoy. Yo necesito tanto recibir la palabra de Dios como aquel, es como la comida, ¿no? Yo ya he comido durante 60 años, pues ya no necesito comer todos los días. Aquí es donde el balance entra y donde el clericalismo y las jerarquías se vienen para abajo.
En una reunión de enseñanza, el hermano maduro espiritualmente de buen testimonio, ejerciendo su llamado de apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, es el centro de atención de la reunión y todos los demás escuchan y aprenden, como cuando Pablo habló durante toda la noche hasta el alba y resucitó a uno que se durmió. Pero en la reunión de iglesia, el centro de atención es cada hermano que tiene algo de Dios para dar, sea un canto, una palabra, una profecía, doctrina, interpretación, enseñanza, sueño, ¿no? Etcétera. Los líderes se convierten en uno más en la reunión. Y por lo general deben regular el orden para que los demás participen y así exista un balance en la iglesia. Tú nos has contado, Blanquis, que algo que te entristecía y te sacaba de onda era que en las reuniones de oración, qué es lo que notabas? Bueno, eran en las veladas, no Ah, eran la reuniones. verdad. Yo iba, porque yo quería aprender, yo quería conocer más y me metía a todos los servicios, ¿no? A bebés, a todos lados y no me gustaba, no me acomodaba, pero iba a las veladas cada mes que se hacían en esa iglesia, más de 5,000 personas. Cuando llegábamos éramos como 30 o 40, no, eran como Máximo 100. como 100, 80, éramos como 80, 100 personas, pero nunca en mi vida, de verdad, de las veces de que como 3 o 4 años que estuve ahí, nunca vi a un solo líder en la velada. Éramos todos los que nos congregábamos, pero no había líderes. Y eso decía, bueno, ¿por qué Ellos no no hay líder? necesitan. ¿Por qué no está aquí el pastor principal? ¿Por qué no está la pastora? ¿Por qué no están? O sea, nunca en mi vida los vi, ¿no? Y eso es por la mentalidad clerical, nicolaíta, ¿no? De que los líderes, pues, como si no necesitáramos, no. Si tú eres líder, no es porque ya seas algo especial, o sea, los líderes somos como papás, ¿sí? Papás de nuestros hijos. Y tenemos que darle de comer en la boca a nuestros bebés, pero después comemos nosotros, porque nosotros también necesitamos comer. Entonces, cuando uno entiende esto, de verdad la reunión de iglesia se vuelve algo maravilloso. Yo ahorita estoy siendo el centro de atención junto con Blanquis, porque es una reunión de enseñanza, pero yo anhelo mucho, de verdad disfruto muchísimo las reuniones de iglesia cuando otros leen la Biblia, cuando otros oran, cuando otros predican, como lo vamos a hacer ahorita dentro de unos 5 minutos. Por ejemplo, Pablo en Antioquía enseñaba junto con Bernabé para edificar a los hermanos de la iglesia, edificar, y ellos eran el centro de la reunión. Pero cuando se reunían como iglesia, solo eran espectadores, gozándose y deleitándose en cómo el Espíritu Santo usaba a los nuevos creyentes y a los demás miembros de la iglesia, viendo su crecimiento espiritual y cómo Dios mismo, por el Espíritu Santo, los edificaba, los nutría también a ellos. Porque en ambas reuniones era Jesús hablando. En las reuniones de enseñanzas, Jesús edificaba a los hermanos por medio de los líderes. Y en las reuniones de iglesia, Jesús edificaba a todos, incluidos líderes, por medio de los hermanos unos a otros. Eso establece la igualdad entre todos y la superioridad de uno solo, Jesús, porque él dijo, edificaré mi iglesia, no dice, tú me ayudarás a edificar, dice, yo la voy a edificar. Él es el que edifica su iglesia por medio de cada uno de nosotros. Entendámoslo bien, no estamos ayudando a Dios en nada. Es Jesús en nosotros quien lo hace. Por eso es que la meta suprema es, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cada vez que cometemos un error, somos nosotros. Cada vez que cometemos un acierto, es Jesús, porque Él es perfecto. Entonces, si algo nos sale bien, es porque Jesús lo hizo y la gloria es única y exclusivamente para Él. Las reuniones evangelísticas debemos organizarlas cada uno en nuestro entorno personal, familiar, laboral. Cuando voy al súper, Blanquita es increíble, le habla de Cristo a las cajeras,
al que no, al que nos, al que se llama viene, a todos. Ahora sí que mientras vas por la calle, mientras vas caminando, a veces para a alguien que va ahí caminando o alguien que vende y le habla de Cristo, porque eso es lo que debe ser el evangelismo. Aunque también pueden planearse para llevar el evangelio a ciertos lugares, hospitales, cárceles, etcétera, ¿no? Pero la regla general de las reuniones evangelísticas es que debemos estar continuamente en campaña, evangelizando en todo tiempo y en todo lugar. Las reuniones de toma de decisiones serán únicamente cuando surjan asuntos serios concernientes a la doctrina u otro asunto que amerite que los líderes se reúnan, como cuando algún líder empieza a enseñar una doctrina falsa, ¿no? Entonces, vamos a proceder a nuestra tercera reunión ejemplo. Vamos a hacer esta reunión con los elementos mínimos y básicos, o sea, por lo menos con una Biblia, y el elemento visual de manera híbrida. Hoy no va a ser visual todo, hoy va a ser visual y auditiva. Lo único que va a ser visual van a ser los versículos de la palabra que nos va a dar nuestro hermano Víctor desde la Torre 2. Entonces, pues aquí está Horacio con nosotros. Recuerda que No puede por su trabajo. Él está en su trabajo. Ok. Entonces somos Blanquita, un servidor, Víctor y Bernardo, que nos estamos pues reuniendo hoy. Y el orden, pues ven, ya lo cambié, ya hice hice un cambio aquí, como ustedes pueden ver, acomodándolo a 1 hora, no tiene que ser exactamente 1 hora, pero cuando se empieza es recomendable que no tarde mucho. Conforme avanza ya se puede ir aumentando el tiempo, el Espíritu Santo es el que nos lo muestra. Entonces vamos a iniciar con oración. Blanquita nos va a dirigir en la oración de 5 minutos, una oración general, ella nada más va a orar. Luego vamos a participar de la cena. Luego vamos a leer de manera pública la Biblia durante 20 minutos. Simplemente vamos a leer y todos los demás vamos a escuchar y nos vamos a repartir eso entre los 4. Luego yo les voy a compartir el Evangelio en 5 minutos, que es lo que me ha, pues, qué es lo que más me ha impactado de algún pasaje de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Luego Víctor Hugo nos va a dar la enseñanza en 20 minutos y vamos a terminar con 5 minutos de acciones de gracias al final para ya terminar, ¿no? Entonces, damos entonces inicio con nuestra reunión de iglesia en casa. Espérame 5 minutos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que tú nos permites, Señor, de estar reunidos, Señor, juntamente, Señor Jesús, con cada uno, Señor, de nuestros hermanos, Señor. Bendito eres tú, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos porque tú eres el grande, tú eres el Dios poderoso, tú eres Shalom. Tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y el fin. Y a ti te alabamos, te glorificamos porque eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Muchas gracias, Padre, por darnos vida nuevamente, por darnos la oportunidad de poder reunirnos para poder aprender, para poder llevar a cabo todo lo planeado, Señor, que tú tienes para nosotros y crecer espiritualmente y ser cada día mejor, Señor, y dar testimonio para que tu nombre sea exaltado y tú seas glorificado, Señor. Te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón, creyendo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Te pido, Padre, en esta hora y te pedimos que tomes en tus manos, Señor, esta reunión, Padre, cada uno, Señor, de los que van a participar y estamos participando, Señor. Te pido que seas tú, Señor, trayendo, Señor, esa paz, esa tranquilidad, Señor, a cada oído, Señor, que necesite consolación, que haya consolación en su corazón, que necesite fortaleza, que sea fortalecido en cada decisión de dejar el pecado en sus vidas. Quien, Padre, necesite, Señor, guianza, que sea tu Espíritu Santo guiándolo a través de tu palabra, Señor, de lo que tú, Señor, quieres hablar. Quien, Padre Celestial, necesite, Señor, un consejo, cualquier problema, situación que se tiene que arreglar, que seas tú hablando a su vida, Padre, y que seas tú guiándonos, Señor, para que tu nombre sea glorificado, mi Dios. Yo te pido, Señor, Dios de los cielos, que tomes esta reunión, Padre, que seas tú, Señor, abrazándonos, amándonos, Señor, derramando, Señor, tu amor en cada uno de nosotros. Muéstranos tu amor a través de la cruz, en ese Calvario, Padre, donde tú diste tu vida y derramaste hasta la última gota de tu sangre por amor a nosotros, donde entregaste tu cuerpo, Señor, en sacrificio vivo. Padre Celestial, tú lo hiciste por amor a nosotros. Tú nunca te detuviste, Padre, sino los planes eran, Padre, perfectamente, Señor, diseñados por tu Padre Celestial. Muchas gracias, Dios, por haber pensado en nuestras vidas, por haber pensado en nosotros, Señor, que íbamos, Padre, no merecíamos, íbamos directo al infierno, no había ninguna solución, pero tú, Señor, nos diste la solución a través de tu Hijo amado Jesucristo, trayendo consolación a través de tu Espíritu Santo y fortaleza, guianza, animándonos los unos a los otros, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que vienen tiempos difíciles, a pesar de que ya está escrito en tu palabra, que todo, Padre Celestial, ojo te veremos. Esa es la promesa por la cual nuestros ojos deben mirar, nuestro corazón debe enfocarse, Padre, no en lo que estamos viviendo en este momento, no en lo que estamos sufriendo en este momento, no en lo que estamos siendo atacados en este momento, sino recordar, Padre, que tú lo declaraste en tu palabra, que, Padre, nuestra entrada era por la puerta estrecha y no angosta, Señor. Todo mundo entra ahí, donde los placeres están, donde, Padre, el gozo ahí está para ellos, donde satisfacen toda su carne. Pero tú, Señor, hemos decidido clavar nuestra carne ante ti, en esa cruz juntamente contigo por fe, Señor, y seguir adelante sin pecado para que tú, Señor, glorifiques a Jesucristo en nuestras vidas y más personas sean, Padre, alcanzadas para tu evangelio. Háblanos, Señor. Manifiéstate, Señor, en nuestras vidas y que podamos comprender tu palabra, como podamos llevarla a cabo y que cada lugar donde vayamos hablemos de tu evangelio, no esperando alguna, Padre Celestial, convivencia para ir a evangelizar con equipo, sino que cada uno hablemos de lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz hace 2000 años, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, tenemos los elementos. Recuerden que esto es para los que ya hemos recibido a Cristo, es para los que estamos bautizados o alguien que dice, bueno, yo ya creí y ya voy a ser bautizado hoy o este fin de semana, entonces puede participar. Los que no, espérense, porque es un acto que pues debe hacerse con completa conciencia. La noche que Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dijo, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Después que hubieron cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. De manera que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa,
anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y luego dice que por eso es que hay muchos que están debilitados, que hay muchos que están enfermos y algunos que hasta que se han muerto por causa de no participar con dignidad de el cuerpo y de la sangre de Cristo. Por eso vamos a probarnos, vamos a examinarnos y pedirle perdón a Dios. Vamos a tomar un minuto para hacer. Gracias, Padre, te damos porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tomen su pan y recordamos que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mi Padre. Te damos gracias por este pan que simboliza el cuerpo de Cristo que fue molido por nosotros. Gracias por su entrega, gracias por entregar su vida para que nosotros pudiésemos hoy tener salvación, pudiésemos hoy tener salud, Señor. Bendito sea tu nombre. Comemos de este pan en el nombre de Jesús. Coman del pan. Después que acabó la cena, Jesús tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y la dio para que cada uno de ellos pues bebieran. Y dijo, hagan esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, Señor, y que fue derramada hasta la última gota por amor a nosotros. Bendito seas. Podemos tomar de la copa. De manera que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte de Jesús anunciamos hasta que Él venga. Gracias, Padre, por permitirnos participar, Señor, de esta ordenanza que tú diste y que tus primeros seguidores practicaban todos los días y sobre todo en cada reunión de iglesia, Padre. Bendito sea tu nombre. Amén. Vamos a proceder a la lectura. Nos quedamos en Mateo capítulo 9. Entonces le voy a pedir a Víctor Hugo que inicie Mateo capítulo 9. Permíteme tantitito. Ya se trabó esto. Sí, pero espérame porque el celular ya se trabó. Ahí está. Ahí está. En cuanto te diga, ya vamos con Berna y así, ¿no? Adelante, Mateo capítulo 9. Desde el 1, sí. Ok, dice. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama
y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlos, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y el otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apártense, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró. Tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a su fe les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, miren que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta ahí. Amén. Hasta ahí. Ahora, Berna, el 10, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano,
Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saber. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo,
De cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén, amén. Ahora vamos con el 10. Perdón, con el 11. Amén. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, pero ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: les tocamos flauta y no bailaron, les endechamos y no lamentaron. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por los hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en ceniza. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, hasta ahí. Les había dicho la semana pasada que nos iba a compartir su testimonio Bernardo, pero en 10 minutos es demasiado poco tiempo, entonces vamos a dejarlo para la próxima semana, para que nos sirva como ejemplo que en la reunión no necesariamente tiene que haber una predicación a fuerzas. Puede ser un testimonio breve y una predicación, o una predicación nada más. Puede haber una enseñanza también, no está limitado, pero el testimonio de Berna pues es muy bueno, como el de Víctor y el de muchos otros, y pues vamos a pues pedirle que dentro de 8 días nos comparta en 20-25 minutos el testimonio de cómo conoció a Cristo y sobre todo cómo es su vida el día de hoy. Entonces, amén. Entonces ahora vamos a
la enseñanza de la palabra de Dios de parte de nuestro hermano Víctor Hugo desde la Torre 2, y esta sí la voy a presentar en pantalla. Este es el único elemento pues visual, porque no todos los elementos deben ser pues visuales, puede ser visual y auditivo. Entonces vamos a la enseñanza. Adelante, Víctor. Amén. Muy buenos días a todos, hermanos. El día de hoy el Señor me permite pues compartirles esta enseñanza, esperando que sea de edificación para todos, ¿sí? Y les voy a pedir que me acompañen primeramente a leer en el Evangelio de Mateo, ¿sí? Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. El título ya está en la pantalla, ¿eh? Ok, gracias, doctor. ¿Sí? Dice, bueno, el título es La edificación es por medio de la revelación y la manifestación del Espíritu Santo. Y dice aquí, es cuando Pedro confiesa a Jesús como el Cristo. Dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén. Bueno, estamos viendo aquí, hermanos, ¿sí? Cómo pues vamos a entender primeramente el día de hoy que toda revelación, ¿sí? O sea, todo secreto oculto, toda cosa que no tenga que ser manifiesta o algo, solo procede de parte de Dios, ¿sí? Aquí Jesús está en el clima de sus enseñanzas, ¿sí? De las enseñanzas a sus discípulos, acerca de su propia persona. Les estaba él enseñando quién era él, y cómo era y todo. Y aquí está en el clímax, ¿sí? Los está también preparando para su muerte, que ya se estaba aproximando, ¿sí? Entonces, pues bueno, todos nosotros sabemos que Jesús ya lo sabe todo, ¿sí? Pero aquí, él quería conocer qué pensaban en aquellos tiempos los hombres de él. Por eso es que les pregunta, ¿no? Le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, no? Dice. Y después entonces de eso, ¿qué vino? Pues hubo varias respuestas, ¿sí? Algunos le respondieron. ¿Qué le dijeron? ¿Sí? Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Entonces hubo varias respuestas, ¿sí? Pero estas respuestas únicamente lo declaraban a él como un profeta. Entonces, por esta razón, Jesús les pregunta a los que él estaba preparando, les hizo esa pregunta. Les dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Quizás la pregunta, bueno, sí, eso dicen todos los demás, ¿no? Eso. Pero ¿y ustedes a los que han estado conmigo, a los que he preparado, a los que todo, dice,
dicen que soy yo? Entonces vemos que Pedro enfatizó a Jesús como el Mesías prometido y como Dios. Allí se lo dijo claramente, ¿no? Le dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Entonces el Cristo pues es el Mesías, el ungido. Y lo declara como Dios, como el Hijo de Dios. ¿Sí? A la respuesta, Jesús, ¿qué le responde? Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Esta respuesta vamos a entender nosotros que la existencia y la verdad de Dios solo la vamos a poder conocer nosotros a través de la revelación divina, ¿sí? No a través de la capacidad del razonamiento humano. Cuando nosotros queramos conocer, entender o comprender la palabra de Dios, encontrar a Dios, a Jesús en la Biblia, si usamos el razonamiento humano, no vamos a comprender bien, ¿sí? Todo esto es por medio solamente de la revelación divina, ¿sí? Es decir, de la revelación que nos da Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esta respuesta que dio Pedro trascendía las posibilidades humanas, ¿no? Porque le pudieron haber dado, pues, también ellos muchas otras respuestas, ¿no? Pedro claramente enfatiza y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces esta respuesta trasciende, ¿sí? Trasciende toda posibilidad humana. Por eso Jesús dijo, cuando le responde, ¿no? ¿Qué le dijo? Que bienaventurado eres Simón, porque no se le había revelado carne ni sangre, sino el Padre. Entonces, ahí le está diciendo que tal respuesta procedía de Dios. Es decir, que esa respuesta procedía de la revelación que es a través del Espíritu Santo. A él no se lo reveló la carne, no se lo reveló nadie, sino el Espíritu Santo fue quien le reveló quién realmente era Jesús. ¿Sí? Y entonces vamos a entender nosotros que para edificar la iglesia, de la misma manera nosotros debemos de apoyarnos en la receptividad y en la disposición para oír a Dios a través de ese conocimiento que Él nos da de la revelación. Todo lo que Él nos revela, todo lo que Él nos pone de manifiesto, a través de la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? En el versículo 18 le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todos nosotros claramente lo sabemos y entendemos que la roca es Cristo. Pero de la misma manera también nosotros debemos de sobreedificar sobre esa roca. Ese es nuestro fundamento, Cristo Jesús, pero nosotros debemos de sobreedificar sobre esa roca. ¿Y cuál es esa roca? Pues es la de la revelación de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Sobre esa roca de la revelación es que debemos de edificar, sobreedificar. No se nos debe de olvidar y tener siempre en cuenta que todo es Jesús. Todo es Él. ¿Sí? Vamos ahí a la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca Era Cristo. era Cristo. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que esa roca espiritual es Cristo. Esa bebida
espiritual de la cual bebieron todos, el pueblo de Israel, es Cristo. Entendemos que Cristo, que Jesús, es la figura central de toda la historia de la redención. Nosotros ya lo hemos escuchado y lo hemos aprendido, que nosotros en todos los libros tenemos que, cuando leamos en todos los libros de la Biblia, tenemos que buscar a Jesús. Y ahí se está revelando Jesús a través de este versículo. ¿Sí? Él es la figura central de toda la historia de la redención. Él siempre ha estado ahí. ¿Sí? Él se encarnó cuando nace, Jesús se encarnó, pero no fue ese su origen. Él ya estaba desde antes. ¿Sí? Él ahí ya estaba acompañándolos, ahí a todo el pueblo a todo el pueblo ya los estaba acompañando. Ya estaba ahí con ellos. ¿Sí? Es decir, él se encarna. ¿Sí? Pero no era su origen. También en el libro de los Proverbios, sí me parece que es Proverbios, podemos ver cuando nos habla, que nos dice de la sabiduría. Dice que con él estaba yo haciéndolo todo. Y habla de Jesús. Cuando el Padre estaba haciendo todo, él y ahí estaba haciendo todo con él. ¿Sí? Entonces, él estaba detrás de esa fuente de agua que de ahí brotó. Cuando les da el agua de la peña, de la roca, él ahí estaba. ¿Y qué estaba haciendo ahí Jesús? Pues estaba revelándose para fe. Así como a nosotros se nos revela de muchas maneras, a través de su palabra, a través de los milagros que nos hace, a través de todas las bendiciones y de muchas cosas, él se nos revela. Vamos, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos de sed para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeas el río. Y ve aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel. Y porque tentaron al Señor, diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros? ¿Sí? Entonces allí estamos viendo, ¿sí? Él es la roca que lo siguió siempre. Y así a nosotros el Señor nos sigue, nos da sus revelaciones. ¿Sí? Esa agua que brotó de ahí, ¿qué simbolizaba? Pues las bendiciones de Dios. Sí, es decir, Jesús que siempre estaba ahí, la bendición que nunca nos falta a nosotros, también esa revelación, su palabra, todo, eso significa, ¿sí? Acompáñenme por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11, dice así la palabra de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros sobreedificamos, pero tenemos que sobreedificar sobre ese fundamento de la revelación que es Cristo Jesús a nuestras vidas. ¿Sí? Él es esa roca sobre la cual nosotros debemos sobreedificar. El fundamento de la revelación de Dios, ¿sí? No de nuestro conocimiento, no de nuestra intelectualidad, ¿sí?
no por la capacidad del ser humano, sino creyendo nosotros siempre y confiando en lo que el Señor nos dice, nos revela. Recibir esa revelación de parte de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí Jesús, vamos nuevamente por favor a Mateo 16. Mateo 16, capítulo 18, versículo 18, perdón. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pues aquí Jesús le dice a Pedro que esa era la roca sobre la cual él edificaría su iglesia. No está diciéndole a Pedro que él fuera la roca, ¿eh? No le dijo eso, sino que la roca es la revelación. ¿Sí? Esa revelación, cuando él le dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, y le dice, ¿sí?, que tú eres la roca, dice, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿sí? O sea, le aclaró quién es, que tú eres Pedro, pero sobre esta roca, la roca de la revelación, iba a ser edificada la iglesia. Entonces no dijo que Pedro fuera la roca, sino que la roca es la revelación que sirve para que la iglesia sea edificada. Es decir, que la roca es Cristo, pero de la misma manera, también nosotros somos esas rocas sobre las cuales, a través de la revelación de Dios, por medio del Espíritu Santo, es sobreedificada la iglesia. En el fundamento único que es Jesucristo. ¿Sí? Allí mismo, en el versículo 18, cuando le dice, ya le dijo que sobre esa roca, ¿cuál roca? La roca de la revelación, va a ser edificada su iglesia. Así se edifica la iglesia, y lo podemos ver. Yo soy testigo de que hace unos días hablo con él, para comentarle, y hoy el Señor se revela a mi vida a través de la enseñanza que Él le está dando ahorita en los momentos anteriores, y Él se nos revela. Entonces, cuando le dice que las puertas del Hades no iban a prevalecer, ¿sí?, ¿qué le está diciendo? Dice que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Nos está haciendo una referencia a que el poder de la muerte, ¿sí?, no es el poder de la muerte, ni va a ser nunca capaz de impedir el avance del reino. Nada impide que el avance del reino siga adelante, y que sigamos creciendo, que sigamos avanzando. Mucho menos reclama victoria sobre aquellos que le pertenecen a Dios. ¿Sí? Es decir, a su iglesia. Él no puede, el poder de la muerte no puede reclamar, ¿sí? No puede reclamar victoria, no tiene victoria, porque el Señor ya ganó. ¿Sí? ¿A quiénes? A todos aquellos a los que Dios se les ha revelado por fe. En el versículo 19 de Mateo dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Con respecto a este versículo, hermanos, muchos entienden y expresan, ¿verdad?, de forma irónica, ¿sí?, que San Pedro, dicen ellos, ¿no?, tiene las llaves del cielo, ¿no? Dicen que Él es el que te recibe, que Él es el que te da un lugar y todo, ¿no? ¿Sí? Pero Jesús nos está refiriendo aquí de esa manera. Déjame terminar, por favor. Jesús nos está refiriendo aquí de esa manera, ¿verdad? ¿Sí? Más bien, Él está diciéndole a Pedro que Él tendrá autoridad. Él tendrá esa autoridad. Pero esa misma autoridad, Jesús le está traspasando a su iglesia. ¿Cuál autoridad? Pues la autoridad de atar y desatar en la tierra. ¿Esto cómo? Con la fe en Jesús. De que nos ha dado esa autoridad de continuar con esa privilegiada responsabilidad de impregnar la tierra con el poder y la provisión de su reino. ¿Sí? Todo esto lo vamos a entender de la misma manera a través de la revelación,
a través de la roca sobre la cual se edifica la iglesia, que es la revelación. Podemos ver un ejemplo. Si alguien está atado por el pecado, la iglesia puede desatarlo. ¿Sí? ¿Cómo es? Pues anunciando la dádiva de libertad del pecado en Jesucristo. Allí en Romanos, acompáñenme por favor a Romanos 6. Romanos 6, 14, dice así la palabra de Dios. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el pecado no se enseñorea más. ¿Sí? De esa manera, si alguien en la iglesia puede desatar, ¿sí? Desatar esa bendición, anunciar esa dádiva de libertad del pecado, para que el pecado ya no se enseñoree más del hombre. ¿Sí? Vamos a salir victoriosos en las tentaciones por el poder de la resurrección de Cristo, que hoy obra en nuestras vidas. Esto también lo entendemos a través de esa revelación de la fe en Dios y en Jesús. No tendremos que entender mal este versículo, porque a veces se entiende mal, hermanos, este versículo. No es, aquí no nos está dando libertad para pecar. Cuando dice que no estamos bajo la ley, no nos está dando esa libertad. Más bien nos está diciendo que tenemos que entender cómo Dios nos revela, cómo quiere que vivamos para Él. ¿Sí? Podemos ver otro ejemplo. Si alguien está poseído por un demonio, la iglesia lo puede atar. ¿Sí? La iglesia puede atar ese demonio, ordenándole salir. Acompáñenme atrásito al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Sí, hermanos, aquí fue atado ese demonio. ¿Sí? Se ordenó que saliera. Pablo hizo con esa mujer, ¿sí? Que saliera ese demonio, ¿sí? Que por tanto, bueno, por algunos días estuvo allí molestando. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer, hermanos, siendo ya revelado en nuestras vidas, teniendo la seguridad y sin dudar, teniendo un conocimiento claro de la fe en Jesucristo y del poder de Dios. Todo esto lo conseguimos a través de las revelaciones que nos han sido dadas para edificar la iglesia. Y tenemos que tener esa seguridad de que Jesús ha hecho posible esa provisión. Jesús proveyó todo eso y tenemos que tener esa seguridad. Allí en Mateo 12, Mateo capítulo 12, versículo 19 dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Sí? ¿Cómo puede esa provisión? Ya nos la está ahí dando. O sea, ¿cómo puede uno? ¿Cómo vamos a edificar la iglesia? ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a ayudar a los hermanos? Pues confiando en la provisión que Jesús ya nos ha dado a través de sus revelaciones. ¿Sí? Es decir, que para que una persona sea liberada, ¿qué tiene que haber? Pues obviamente reinar Jesús en su vida. También para que Jesús reine en nuestras vidas, pues ¿qué necesitamos? Conocerle. ¿Y cómo le conocemos? Pues de la manera que Pedro lo declaró. Solo vamos a conocer a Jesús a través de la revelación del Espíritu Santo. ¿Sí? El atar y el desatar, claro que se lleva a cabo. Sí, mucho a través de la oración, hermanos, pero sobre todo a través de la revelación, que el Señor nos revele ese poder que Él ya nos ha dado, entendámoslo, ¿sí?
ese poder que Dios nos dio en nuestra vida, ¿sí? Ese poder que dio Jesús al decir que sobre eso se edificaría su iglesia. ¿Cuál poder? El poder de la revelación de Dios en nuestras vidas. Esa es la roca. Cuando ahí Jesús está hablando, le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la roca sobre la cual Él va a edificar su iglesia. La roca de la revelación. Es decir, teniendo comunión en el Espíritu Santo, obedeciendo al Señor a través de escuchar al Señor, de escuchar su palabra, de oír su voz, de atender, de ser obedientes, de todo eso. A través de eso se va a edificar la iglesia. Y esa es la roca sobre la cual se va a edificar la iglesia. Para concluir, vamos a hacernos todos una pregunta. ¿Quién es Jesús? Pues bueno, tenemos muchas respuestas, ¿verdad? De quién es Jesús, pero solo una es correcta. ¿Sí? Y este conocimiento también, pues solo es dado de parte de Dios, no de fuentes humanas, porque puede haber muchas, ¿verdad? Muchas que nos digan quién es Jesús o qué, pero nosotros que tenemos esa revelación de Dios, ya sabemos quién es Jesús. ¿Sí? Entonces, esa es la roca a la que Jesús se refirió al decirle a Pedro que sobre ella edificaría su iglesia. La roca de la revelación y la manifestación de Dios en nuestras vidas a través de su precioso Espíritu Santo, hermanos. Pues esa es la palabra, la enseñanza que el Señor puso en mi corazón para compartirles el día de hoy, esperando que haya sido de edificación para ustedes en el nombre de Jesús. Y muchas gracias, hermanos. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Víctor. Hermosa predicación, hermosa enseñanza. Ahorita mientras estabas hablando, me mostró Dios que, así como tú has dicho, la revelación ha sido dada a todos. Dios no hace acepción de personas, como si a unos les diera una cosa y a otros les diera otra. Pero es como a veces cuando vamos por la calle, ahorita pues me recordó Dios que un día yo iba por la calle, fui a hacer algo allí cerca del centro de Iztapaluca y estaban inaugurando unos laboratorios clínicos y habían varias personas repartiendo pues volantes y me dieron uno y pues yo pues lo tomé y lo puse junto con las cosas que yo tenía. Ya cuando fui a hacer el trámite que iba a hacer, lo vi y decía, por inauguración, análisis de 5 elementos, que es pues el más, el más que se llama básico gratis, ¿no? Y yo dije, qué padre, porque pues no son caros, pero pues sí cuesta. Dije, gratis, qué padre. Y y dije, luego, ¿no? Luego. Y ya, pues lo guardé allí y estaba con eso de que un día de estos voy a ir a esos análisis. Pasó el tiempo y cuando ya me decidí ir, busqué ese papel y ya había expirado porque nada más era por un mes, pues, ¿no? Se me fue la oportunidad. La revelación es así. Algunos, te aseguro que recibieron ese volante que estaban ahí dando en la calle, ni lo leyeron y lo tiraron. Y así pasa, la revelación Dios la ha dado a todos, a todos. Cuando predicamos, simplemente es como para llamarles la atención de que puedan ser conscientes dentro de sí de lo que Dios ya les ha dado. Pero la mayoría de la gente pues ignora eso, lo desecha o como yo lo pospone para después y sufre las consecuencias porque va a llegar un día en que ya va a ser demasiado tarde, cuando ya nos queramos arrepentir si no nos hemos arrepentido acá. Qué hermosa enseñanza, muchísimas gracias. Y pues vamos a acabar nuestro tiempo con acciones de gracias durante 5 minutos. Cuando diga amén, acabamos, mi Berna. Vamos a, durante pues 5 minutos, nada más darle gracias a Dios. Adelante, amigo. Ya. Berna, ¿estás por ahí?
Sale, sale. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, bendito Dios. Señor, en esta mañana, Padre, Señor, siempre agradecemos, Padre, la vida, porque la vida proviene de ti, bendito Dios, la paz que tenemos en nuestro corazón, bendito Padre. La agradecemos, bendito Dios, que hoy, Padre, pues nos hayas dado, bendito Padre, tu palabra en esta mañana, Señor, y para que nosotros edifiquemos nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, Señor, también agradecemos que hoy tenemos la oportunidad, bendito Dios, de llevar esta palabra, de compartirla, de llevarla a aquellos que la necesitan, bendito Dios, a aquellos que están, bendito Señor, en oscuridad todavía, bendito Padre, que no tienen la luz verdadera que es Jesucristo, bendito Dios. Y también, bendito Dios, en esta mañana tú dices que te demos gracias por todo, bendito Dios. Te damos gracias por las luchas, por las pruebas, por las dificultades, bendito Dios, que estamos atravesando cada uno de nosotros en nuestra vida, Dios, porque quizás se nos hace muy grande, bendito Padre, el dolor, la dificultad, bendito Dios, pero Señor, tú eres grande, más grande que cualquier problema, cualquier situación, y gracias te damos por enseñarnos que en ti podemos confiar, que en ti podemos descansar, que en ti podemos estar, bendito Dios, Señor, seguros, porque tú nos has guardado y nos cuidas, bendito Dios, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, bendito Padre. Señor, hoy, gracias porque el mal no tocará a aquel, bendito Padre, que ha dispuesto su vida para hacer el bien, bendito Padre, para hacer palabra, para seguir tus mandamientos, para hacer tu bondad, para guardarse en tu bendita presencia, bendito Dios, porque delante de ti, bendito Padre, hay plenitud de gozo. Gracias por lo que tenemos, gracias por lo que no tenemos, gracias porque hoy aún estamos esperando esas respuestas con gozo y alegría a nuestras oraciones, bendito Padre, estamos esperando, bendito Dios, esa respuesta hermosa, maravillosa que tú tienes para nosotros. Sabemos que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, siempre que tú, bendito Dios, estás con nosotros, bendito Padre, y continuamos en esta comunión hermosa contigo, bendito Padre. Señor, gracias porque tu amor nos hace, bendito Padre, pasar por estas situaciones, bendito Padre, para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestra vida, bendito Dios. Enséñale al mundo, Padre, cuánto le es necesario padecer por tu palabra, bendito Dios. Enséñanos a todos, bendito Señor. Gracias te damos por esa enseñanza que solo tú sabes dar, que solo tú sabes educar a tus hijos, solo tú sabes guiarlos, solo tú tienes el propósito perfecto para cada uno de nosotros. Y solo tú, bendito Dios, Señor, te compadeces de nuestras debilidades porque nos conoces perfectamente, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque hoy tenemos la dicha del perdón y cada uno de nosotros sabe que ha sido perdonado completamente de sus pecados, Padre. Tenemos la dicha de perdonar a los que nos ofenden, de guardarnos en nuestro corazón del odio, del rencor, del resentimiento, de la ira, bendito Dios, que muchas veces se levanta en nuestro corazón, bendito Padre, por las interacciones que tenemos con otras personas, aún con no creyentes, que son difíciles, bendito Padre, para nosotros, Señor, pero en tu bendita presencia, porque tú vives en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque hoy tú enviaste, Padre, a nuestros corazones el Espíritu de nuestro hermoso Señor Jesucristo, el cual clama, Abba, Padre. Bendito, Señor Jesús, bendito eres, Padre, porque aquí está tu obra, nosotros somos tu bendita obra y tú no desamparas la obra de tus manos, no desamparas, bendito Padre, lo que tú haces, porque de verdad que cada uno de nosotros hoy, gracias a ti, Señor, estamos persuadidos de que tú comenzaste la buena obra en nosotros y no la dejarás hasta perfeccionarla, bendito Dios, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, que en nosotros es hoy manifestado y revelado, bendito Padre Celestial, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, la dicha que tenemos, bendito Dios. Amén, Gracias, amén. Gracias, Señor Jesús. Hoy, en esta mañana, te damos gracias por esta reunión, bendito Padre, por la vida de nuestro hermano Alberto, nuestra hermana Blanca, de todos los que estamos reunidos en la vida de todos los que están hoy oyendo, bendito Padre, reunidos a través de las redes sociales, bendito Dios. Gracias por cada bar, Padre, bendícelo, gracias por cada
hombre y mujer que oye tu palabra, bendito Dios, gracias porque cada uno de ellos, cada uno de nosotros está siendo guiado a la verdad en la sana doctrina en Cristo Jesús, bendito Dios. Gracias, gracias, bendito Padre, por entrar a los hogares y transformar a las familias, Dios. Gracias, bendito Padre, porque Dios trate de hacer una obra a cada familia, bendito Dios, porque en ti, bendito Señor Jesús, toma nombre todas las familias de la tierra, bendito Padre. Bendito eres, bendito Señor. Gracias, nos ponemos en tus preciosísimas manos la gloria, la honra y la exaltación y el poder y la alabanza, bendito Rey, siempre van a ser para ti. Tú eres el más digno de ser alabado y glorificado en gran manera, bendito Señor. En el nombre de Jesús, bendito Padre, la gloria es para ti, bendito. Gracias. Amén. Amén. Amén y amén. Bendito sea Dios. Pues bueno, pues hemos ya terminado nuestra reunión de iglesia y sigamos practicándolas. Ojalá no haya necesidad de organizar una reunión para tomar decisiones porque todos sabemos hacia dónde vamos y qué es lo que debemos hacer. En toda la historia de los hechos, solo hubo una reunión así y fue para poner en claro que no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Pero los otros tres tipos, la reunión de enseñanza, como la que dimos Blanquita y yo al principio, como la que damos los días domingos de 10:30 a 11:30, sigamos practicándola. Y la reunión de iglesia, sigamos practicándola, en donde hacemos partícipes a todos y dejamos que sea el Espíritu Santo que guíe a cada participante, todo en orden, todo pues con una agenda. Ahora sí que no así al ahí se va, la improvisación es uno de los peores enemigos de la iglesia. No se vale improvisar, hay que prepararse en oración, pidiéndole a Dios que nos muestre y estar listos. Entonces la próxima semana vamos a integrar cosas que no hemos integrado hasta hoy, y una de ellas es el testimonio. Y primeramente Dios, pues Bernardo nos va a compartir su testimonio en 20-25 minutos. Y Víctor, yo te pido que tú ores para que nos compartas en unos 5 minutos algún versículo o pasaje de alguno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que nos lo expliques, pero en 5 minutos nada más. Eso es, ahora sí que para que haya diversidad, para que haya pues variedad, vamos a entonar un canto y hay 2 o 3 cosas que no hemos hecho, pero que vamos a hacer dentro de 8 días. La paz de Dios sea con todos ustedes y nos vemos en la tarde. Hoy en la tarde va a estar nuestro hermano Gabriel Álvarez desde Colombia, nos va a acompañar, nos va a compartir una palabra también. Dios les bendiga, muchas gracias, disculpen por las fallas técnicas, pero gracias a Dios, gracias a Cristo se pudo pues arreglar y pues pudimos hacer nuestra reunión. La paz de Dios sea con todos ustedes. Ahí sigan orando, sigan entrando en la cadena. Estamos integrando nuevas cosas, como han visto, y poco a poco vamos a ir enriqueciéndola más. Muchos ya están organizando pues veladas para los días viernes. Este viernes, quienes quieran estar en velada, pues vamos a hacer una velada especial y vamos a estar orando con el boletín de oración, con la cadena. Pues ahora sí que es entrar y orar lo que va apareciendo ahí. Bendiciones y pasen buen día. Gracias. Hasta luego. ¿Me sirves agua, por favor?